Bienvenido a la serie de conferencias de cultura, cosmovisión y orígenes. Somos Tim y Holly Nikist. Esta parte de serie está tocando, se llama La historia de dos culturas. Lo que estamos basando esta serie es en base de una cita de un biólogo científico de los Estados Unidos, Stephen Jay Gould. Y él dice, primero, los hechos no nos llegan como elementos objetivos, vistos de la misma manera inequívoca por todas las personas razonables. La teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura influyen en los hechos que elegimos observar y en la forma en que los percibimos. Yo tengo interés en el tema de los orígenes. Hay varios modelos científicos sobre los orígenes y yo no sabía, no tenía yo los instrumentos, las herramientas para poder discernir entre los modelos. Pero ahora con la cita de Stephen Jay Gould, él habla de 4 factores que influyen cada persona en su forma de percibir el mundo, en su forma de entender el mundo y procesar la información. Por eso ya tengo un diagrama que explica un poco de lo que ya entiendo, cómo está pasando, como yo observando una cosa y otra persona observando una cosa, podemos observarla en 2 maneras distintas. Y es ¿por qué? Porque es empezando con las inquietudes en lo que tenemos. Inquietudes y dudas del mundo, como ¿de dónde vengo? ¿Por dónde voy? ¿Cuándo muero? ¿Qué hago mientras? Son preguntas bien importantes y profundas para cada uno de nosotros. Pero puede ser que haya otras preguntas más aún sobre como los dinosaurios, sobre cualquier cosa más en lo que podemos pensar. Invitamos una experta para venir y estudiar y darnos lo que quiere decirnos la evidencia. Entonces la evidencia nos habla, pero por medio de una persona, un traductor que está traduciendo, que está haciendo como interpretar la evidencia para nosotros. Pero lo que entiendo ahora es que por medio de este experto, los lentes o gafas, lo que representa no solamente es el experto, pero ya está representando los 4 factores, lo que influyen, siendo como la teoría, el hábito, los prejuicios y la cultura. Los 4 factores ya influyen en el proceso de observar y de procesar lo que observamos y llegar a una conclusión. La conclusión está colorida por medio de la persona, por los 4 factores personales en lo que cada uno tiene. Entonces lo que ahora entiendo, el proceso es que cada uno de nosotros tenemos una manera de ver el mundo. Cuando habíamos viajado, cuando vivíamos por 25 años en otra cultura, nos había dado cuenta que hay personas que piensan en una forma un poco distinta, un poco diferente. Y cuando yo estaba dictando materias, yo tenía que ajustar un poco, dictar para tener la comprensión necesaria. Entonces quiere decir que yo entendí que a cambiar culturas, la cultura tenía una influencia grande en la forma de cómo percibimos el mundo, cómo pensamos, cómo procesamos información. Por eso ya vamos a enfocar en los 4 factores, o los 4 factores, cuáles son la teoría, el hábito, el prejuicio y cultura. Vamos a empezar con cultura. Como ya tenemos experiencia, como los 25 años de experiencia en otra cultura, ya he dado cuenta y hemos no solamente dado cuenta, pero hemos registrado como 25 o 21 diferencias entre la forma en lo que como yo percibo, como yo pienso y en la forma en lo que
pensaban o piensan mis estudiantes. Y entonces esa es otra serie. En lo que va a seguir esta serie es en la serie de cultura, de cultura occidental, contrastando con la cultura no occidental. Pero lo que estamos ahora es introduciendo el tema de las culturas. Las culturas mayormente, cuando uno está estudiando, muy a menudo se encuentran con la cultura occidental. Pero no se encuentran su contrario. Muchas veces es una cultura muy particular, pero no se llama, no tiene nombre. Entonces, por lo que he puesto para esta serie, para este estudio, es poner el nombre: la cultura occidental es una cultura, y la cultura no occidental es lo opuesto, es lo contrario. En la diferencia de forma de cultivar formas de pensar, cultivar formas de percibir el mundo. Y eso es lo que estamos enfocando. Son en la cultura, en esta serie es la cultura. Siguiente series vamos a tocar teoría, hábito y prejuicio. Pero estamos empezando en lo que yo creo es la base en que influye la teoría, el hábito y prejuicio es la cultura. Empezando con la cultura. La cultura viene de un verbo, cultivar. Quiere decir que las diferencias entre nosotros de diferentes culturas es una diferencia cultivada por medio de nuestro medio ambiente, por medio de donde vivimos. Entonces, ¿qué tiene que ver entonces la cultura occidental? ¿Qué significa? Eso es lo que vamos a... La cultura occidental proviene de la Grecia antigua. Y vamos a profundizar más en qué significa la cultura occidental, pero por un momento lo que tenemos es que en este mapa tenemos el occidental o oeste, es la Grecia. Grecia entonces era un imperio muy fuerte que conquistó los demás países y culturas. Entonces, en este tiempo, Grecia era el oeste de los demás, del mundo antiguo. Entonces era del oriente, entonces el cercano, el medio, el lejano o extremo oriente. Entonces, la forma de pensar por medio de Alejandro Magno, él elaboró una forma de no solamente conquistar, pero para helenizar. Helenizar quiere decir una forma de cambiar la forma de pensar, cambiarla a la forma en lo que pensaban los conquistadores. Entonces no conquistaban nomás por la fuerza, por ejército o por ocupar el espacio, pero conquistaron también la mente. Entonces esa es la forma de pensar occidental. La cultura occidental viene de Grecia, la Grecia antigua. Por eso ya se llama occidental, el pensamiento occidental, porque hoy en día sigue entonces la misma forma de pensar establecido por los griegos. Entonces dice la cultura occidental viene de Grecia. La cultura no occidental. La cultura no occidental viene de los países del cercano, de medio y lejano oriente. Entonces aquí está en la mapa, es el imperio griego, o lo que hizo el Alejandro Magno en conquistando el mundo antiguo, y viene entonces del oeste y hasta el este, el oriente. Entonces el no occidental, el pensamiento no occidental sería en el principio desde la costa mediterránea hasta entonces el lejano oriente. Para los propósitos de este estudio, la cultura no occidental estará representada por la cultura hebrea.
que está casi en la costa del Mediterráneo. Y he escogido para representar lo no occidental para un pueblo o una nación hebrea, porque es un interés mío, y también he tenido la más experiencia en estudiar su cultura. Entonces, en este estudio vamos seguir y tratar de entender su pensamiento, entender su forma de ver el mundo por medio de su cultura. ¿Cómo fue su cultura? Un detalle muy importante de una cultura es para entender su fuente de conocimiento confiable. ¿Qué quiere decir? ¿Por dónde voy yo cuando necesito discernir entre diferentes opciones? ¿Cuál es mi fuente de conocimiento confiable? ¿Por dónde voy? Mayormente hay 4 fuentes reconocidas en la filosofía. Puede ser la intuición, está adentro, es como siento, o puede ser una autoridad externa, o puede ser la razón, el racionalismo, que es el pensamiento interno, o puede ser el empirismo, que quiere decir es del exterior a mí, pero es por medio de mis 5 sentidos. Estoy procesando entonces la información. Para los hebreos, ¿cuál fue su fuente de conocimiento confiable? Era Dios. Creían ellos en Dios y que Dios había revelado a sí mismo por medio de sus profetas, y también por lo que había sido creado, la creación. Entonces eso se llama revelación especial cuando está por medio de su profeta o directamente, y es por medio de general cuando habla de la creación misma que Dios había revelado. ¿Qué dijo esta fuente sobre la realidad? Eso es lo que vamos a investigar. En la siguiente serie vamos a seguir tocando. Hay 8 partes de esta serie. Estamos en la primera parte, pero vamos a seguir investigando en la siguiente. ¿Qué dijo esta fuente? ¿Qué dijo su fuente sobre la realidad? Esa va a ser una serie para entender las 2 culturas que han tenido una historia del pasado muy lejano, y ahora una historia de media historia de años no muy lejanos, y luego hasta casi hoy en día. Siguen entonces la relación de estas 2 culturas, uno tratando de controlar la otra. Entonces esa es la cultura occidental y la cultura no occidental. Eso es lo que vamos a estudiar, y sabemos que la cultura no occidental venía de una dirección del oeste del mundo antiguo, pero hoy en día no tiene referencia a una dirección geográfica, no tiene referencia a un grupo especial de países, y ahora lo que tiene referencia, aunque dice occidental, es un tipo de pensamiento, es una clasificación, un tipo de cómo piensan. No occidental sería el grupo de personas o una cultura que no piensan, tienen su forma particular de cómo pensar. Ese es un estudio, entonces va a durar como de 8 diferentes charlas. Entonces estamos en la número 1. Somos Tim y Holly Nicky. Si quiere comunicar con nosotros, se puede por medio del correo electrónico, es thn.academia@gmail.com. De nuevo, gracias por acompañarme. Espero verlo en el próximo. Hasta luego.